Muy buenas tardes. Tenemos el gusto de dar inicio a un seminario que hemos organizado entre el Instituto de Estudios Judiciales, la Nacional de Magistrados y Magistradas de Chile y la Universidad de Chile, a través de su Facultad de Derecho. El seminario lleva por nombre Independencia Interna, un problema estructural en la organización judicial chilena. Reflexiones en torno a la reciente condena del Estado chileno en el caso Urrutia. Bien, para comenzar entonces con nuestra actividad académica, queremos hacer una suerte de pequeña exposición de contexto. Y creo relevante indicar lo siguiente. Antes de sí, presentar a quienes me van a acompañar, Paulina Valenzuela, que es secretaria del Juzgado de Letras de Iquique, y a nuestros expositores, que ustedes ya ven también en el afiche, siendo estos Fabián Sánchez, Andrés Bordalí, Flavia Carbonell y María Soledad de Peñeiro. Pues bien, en el año 2001, Daniel Urrutia inició su mal llamada carrera judicial y, como muchos de nosotros interesados en adquirir mayores conocimientos y profundizar en temas relevantes para el desempeño como juez de la República, en abril del 2004, la Corte Suprema de Justicia lo autorizó en uno más de esos actos propios del gobierno judicial para que son propios de verdad de ese tipo de órganos absolutamente controlada, ¿verdad?, por aquel, para cursar el diplomado en Derechos Humanos y Procesos de Democratización, organizado por el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, junto al Centro Internacional para la Justicia Transicional. Y por cierto, al finalizarlo en noviembre del 2004, Daniel informó a la Corte Suprema que había aprobado el diplomado y remitió el informe final de dicho curso titulado Propuesta de Política Pública de Introducción de Enfoque de Derechos Humanos en el Trabajo del Poder Judicial de Chile, para que fuera puesto a disposición del Pleno para los fines que se estimen pertinentes. Dicho trabajo, académico propio del quehacer paralelo de una casa de estudios superiores, adelantándose en el tiempo a ciertas políticas más bien recientes, al efecto proponía, hace más de 15 años, al Poder Judicial adoptar un enfoque de derechos humanos y realizaba una serie de críticas sobre su funcionamiento, específicamente sobre su rol durante el régimen militar chileno. Y en concreto, propuse que se adoptaran determinadas medidas de reparación por la responsabilidad que dicha institución, la Corte Suprema, habría tenido en las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen militar en la dictadura chilena, y no por simple ocurrencia del colega interesado legítimamente en esos temas, sino avalado, entre otros insoslayables documentos de la historia político-jurídica reciente, por las conclusiones de la Comisión de Verdad y Reconciliación, creada por el gobierno a comienzos de la época de la recuperación de la vida democrática en el país, para que entonces se reconociera públicamente la responsabilidad de aquella Corte de acuerdo con esas conclusiones. A partir de ahí comenzó un agobiante periplo de reclamaciones de toda índole para Daniel, porque fue sancionado disciplinariamente por el resultado final de sus estudios, quedando recién resuelta la cuestión desplegada en su perjuicio en sede internacional, a la que tuvo que llegar en agosto de este pandémico año 2020. Por eso, dada la relevancia de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenando al Estado de Chile y la enorme pertinencia de la misma en el momento constitucional que vivimos, y que como Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile nos tiene abocados al estudio del tema de la jurisdicción y su organización en un nuevo texto constitucional, es que se lleva a cabo este seminario en conjunto con, como dijimos, con el Instituto de Estudios Judiciales y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. La modalidad del seminario es la siguiente: cada expositor tendrá entre 15 a 20 minutos para su ponencia, y al final se abrirá un tiempo de 30 minutos para recibir las preguntas que quisieran que respondieran los invitados. Estas deberán ser efectuadas en el chat del Facebook Live, a través del cual estamos también transmitiendo, indicando el nombre de quien pregunta y a quién va dirigida. Hecha, bueno, entonces esta presentación inicial y el contexto, y puesto en contexto el tema que nos aboca para este seminario, vamos a dejar con ustedes a Paulina para que presente a nuestros invitados expositores.
José Ignacio, tengo entendido que va en primer término Fabián, que tú lo presentes. Muy bien, eso es cierto. Entonces vamos a hacer acá una corrección en ese orden. Bien, en primer lugar, vamos a escuchar entonces la exposición de Fabián Sánchez Matus, que es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la University of Notre Dame. Cuenta con un diploma en Derechos Humanos y Procesos de Democratización por la Universidad de Chile y un diploma en Acceso a la Justicia por la Universidad Iberoamericana. Fue abogado y director ejecutivo de la Organización Civil Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Fundó y dirigió la Organización Civiles Litigio Estratégico de Derechos Humanos. Ha sido consultor para la Oficina de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ha sido además profesor en asignaturas en el Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente litiga en forma independiente casos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y es director ejecutivo de la Asociación Civil Laboratorio de Litigio Estructural. Ahora sí, Fabián, te damos la palabra, te escuchamos con gusto. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todas las personas quienes nos escuchan y obviamente también a nuestros copanelistas en este día. Bueno, yo en primera instancia quisiera agradecer, creo que no hay mejor espacio para agradecer a la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile por todo el apoyo que nos dieron a lo largo de este proceso. El acompañamiento yo creo que es invaluable, ¿no? Especialmente a su presidenta Soledad Piñeiro, ¿no? A Mauricio Lave también, que nos ha dado un apoyo impresionante, y Álvaro Flores también, ¿no? Expresidente de la asociación y quien además fungió como testigo del caso ante la Corte Interamericana. Y obviamente habría que señalar el amicus curiae presentado por la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile. Más aparte, todos los demás apoyos, reitero, ese acompañamiento ha sido invaluable y yo creo, reitero, que este es el mejor espacio para agradecer a la asociación, ¿no? Y obviamente también a la Universidad de Chile, previo a esta conexión yo mencionaba justamente ese trabajo académico que se mencionó, que es el origen de este caso ante el sistema interamericano. Fue dado en el marco del diplomado que impartía la Universidad de Chile sobre derechos humanos y procesos de democratización. Y a mí me tocó ser también alumno de ese diplomado años después, ¿no? Y pues bueno, resulta algo interesante también que, digo, obviamente no es para celebrar esa parte, pero me tocó defender a un alumno de ese mismo curso, ¿no? Como abogado ante el sistema interamericano. Y bueno, ya se mencionaron, creo que los hechos del caso, y yo me voy a abocar justamente a hacer una mención muy, muy breve respecto al procedimiento, porque creo que es algo relevante. Este es un caso que que se tardó 14 años frente al sistema interamericano, ¿no? En tener una resolución. A mí me tocó hacerme cargo del caso hace 10 años. ¿No? Son 10 años litigando primero frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un proceso en donde prácticamente en el proceso ante la Comisión Interamericana el Estado nunca se apareció. El Estado nunca mandó una comunicación, salvo hasta cuando la Comisión Interamericana emitió su informe de fondo, y ahí se apareció para decir en una página y media que no habían violaciones de derechos humanos y que por tanto el caso tenía que ser desechado. Obviamente con esa pobre respuesta del Estado chileno, la Comisión Interamericana no le quedó sino emitir el informe de fondo final y obviamente establecer una serie de recomendaciones mismas que no fueron cumplidas por el Estado chileno y que entonces eso dio pie a que el caso fuera enviado a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en febrero del año 2019, ¿no? Y tuvimos, como se sabe por la audiencia, una audiencia en enero de este año, de 2020, creo que fue el penúltimo periodo de sesiones antes de que se eliminaran las audiencias públicas a causa de la pandemia, pero alcanzamos a tener una audiencia, yo creo que muy importante, ¿no? En donde se pudieron exponer varios de los temas que tiene este caso. Y también voy a mencionar algo que me parece importantísimo, ¿no? Más allá de que yo haya sido uno de los 3 representantes, junto con mis colegas José Antonio Caballero y Javier Angulo,
más allá de que haya sido yo uno de los representantes en el caso, como usuario del sistema interamericano, yo litigo algunos casos más ante el sistema interamericano, creo que la sentencia nos queda de ver en varios temas, ¿no? Y esto yo creo que es importante. Lanzo incluso la propuesta para otro seminario de la Asociación Nacional y de la Facultad de Derecho para analizar la sentencia, exclusivamente la sentencia, digamos, en el marco de el litigio en el sistema interamericano, ¿no? Pero nos queda de ver, yo creo, en dos temas muy importantes. Uno es en el tema del marco fáctico. Como se mencionó, el caso, o más bien el juez Daniel Urrutia, no solo fue sancionado una ocasión con motivo de ese trabajo académico que se realizó, sino llegamos a presentarle incluso en la audiencia ante la Corte la mención respecto de 12 procesos disciplinarios a lo largo de esos 15 años, ¿no? En contra del juez Urrutia. Y esto es muy importante porque nosotros alegamos la ampliación del marco fáctico a partir del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Comisión Interamericana, la misma Comisión Interamericana, en la audiencia pública, incluso a pregunta de los jueces de la Corte Interamericana, reconoció que el marco fáctico del caso tenía que ampliarse con relación a los demás procedimientos sancionatorios en contra del juez Urrutia. Los jueces, reitero, fueron de la idea en la audiencia respecto a ampliar el marco fáctico. No obstante, la sentencia de la Corte Interamericana no hace mención al respecto y copia y pega los mismos resolutivos que ha hecho en los demás casos, diciendo que se abocará al marco fáctico establecido en el informe de fondo de la Comisión Interamericana. ¿Por qué es importante esto? Justamente en el marco de la independencia interna, ¿no? del Poder Judicial, el tema que nos convoca hoy día, es importante porque ese marco fáctico ampliado nos permitía ver el proceso disciplinario que se sigue en Chile, las deficiencias obviamente que este tiene y los impactos que puede tener justo en la independencia de quienes juzgan en Chile, ¿no? De magistradas, magistrados. Eso nos permitía ver justo de nuevo cómo el Poder Judicial, y son cosas que se establecen en los votos razonados del juez Pazmiño y del juez Zaffaroni, nos permite ver digamos, ese vicio que hoy día existe en el Poder Judicial en Chile, en donde es una cuestión muy vertical, ¿no? Seguramente Soledad hará referencia a esta cuestión, porque creo que ha sido un tema que desde la asociación lo han visto como una de las cuestiones principales de este caso. Pero se permite ver al Poder Judicial como una cuestión muy vertical, que no permite esa independencia al interior del Poder Judicial, y el marco fáctico ampliado justamente iba en ese sentido, de hacer ver a la Corte la problemática más allá del caso concreto con el que se inició el procedimiento ante el sistema interamericano. Lo otro, que obviamente está vinculado al tema del marco fáctico, es el tema de las reparaciones. Esto ya lo decía hace un par de semanas el profesor Claudio Nash, en donde, por ejemplo, el tema del reconocimiento de responsabilidad es algo que tradicionalmente se ha establecido en las sentencias de la Corte Interamericana y no se le pide al Estado chileno, en este caso, hacer un reconocimiento de responsabilidad, y habla, como en todos los casos, la sentencia por sí misma ya es un reconocimiento de alguna forma de la responsabilidad del Estado chileno, o el reconocimiento de las violaciones de derechos humanos, ¿no? Pero lo otro, y esto pues viene ya con relación a la temática de nuevo que nos convoca y más fuertemente, es nosotros hicimos un planteamiento de reparación del daño bastante amplio, ¿no? Obviamente vinculado a ese marco fáctico ampliado, pero hay dos cosas que creo que son hoy día en el proceso que se vive en Chile con relación a un nuevo constituyente o a un constituyente, que tendrían que estar, yo creo que en el marco de la discusión. Y las leo, son dos. Una, la creación de una mesa de trabajo para la transformación del régimen disciplinario del Poder Judicial en Chile, respetuoso del principio de legalidad y el debido proceso legal. Y la segunda, la creación de un órgano autónomo constitucional distinto a los que realizan funciones jurisdiccionales encargado de los procesos disciplinarios en contra de las juezas y jueces.
Esto nos parecía a nosotros, de nuevo, con base en el marco fáctico ampliado del caso, hablar de posibles respuestas para solucionar esa situación en Chile. Ahora, como se sabe, y uno si lee la sentencia, la Corte no asume o decide no adoptar esas propuestas que nosotros hicimos de reparación del daño en esa temática. No obstante, la Corte en su párrafo 154 dice, la Corte estima no necesario, ordenar dichas medidas adicionales. La Corte no estima necesario ordenar dichas medidas adicionales sin perjuicio de que el Estado decida adoptarlas y otorgarlas a nivel interno. Esto yo creo que es, de nuevo, importantísimo. No, si uno ve el resolutivo 8 de la sentencia, en donde se dice suprimir el numeral 4 del artículo 323 del Código Orgánico de Tribunales, pues bueno, el Estado puede hacer eso, cumplir con esto y ya está. Pero, de nuevo, este párrafo 154 es importantísimo. Le está dando la oportunidad al Estado chileno de no solo quedarse con la eliminación de ese numeral 4 del 323 del Código Orgánico de Tribunales, sino ir más allá con base en estas propuestas que nosotros hicimos. Y de nuevo, esto yo creo que es muy importante porque la misma Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, recordemos, ya había hecho una audiencia temática ante la Comisión Interamericana hace algunos años, en donde justamente lo que se pedía era la creación de esa mesa de trabajo, y el Estado chileno estuvo dispuesto a construir de alguna forma esa mesa de trabajo para hacer esa serie de cambios al Poder Judicial en Chile. De nuevo, yo creo que esto es importantísimo, habría que hacerle ese recordatorio al Estado chileno de ese compromiso que se hizo en la audiencia, incluso de otra audiencia también en la que a mí me tocó participar, justamente donde hablamos de la independencia del Poder Judicial en Chile ante la Comisión Interamericana. Entonces están esos dos antecedentes. Y nosotros justamente también mencionábamos, no solo en la audiencia ante la Corte o en todos los procedimientos ante la Comisión y ante la Corte, el retomar ese informe de la Comisión Interamericana, un informe temático sobre la independencia de los poderes judiciales en la región. Esto es importantísimo. Entonces, yo me quisiera quedar con esta cuestión que obviamente va en el tema de la implementación, y esto yo creo que es muy importante. ¿Qué va a pasar con ese resolutivo 8? ¿Cómo lo va a hacer la Corte? Perdón, ¿cómo lo va a hacer el Estado chileno? Estaremos participando ahí, se hará una participación amplia a la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, a las universidades. Reitero, desde mi punto de vista, no se queda o no debería quedarse uno con ese resolutivo 8, que es muy puntual, que es importante para el tema disciplinario, sino que habría que ir más allá y retomar y hacerle ver de nuevo esas líneas que dice la Corte en su resolutivo, en su párrafo 154, de sin perjuicio de que el Estado decida adoptarlas y otorgarlas a nivel interno. Creo que hay que trabajar con el Poder Judicial en Chile, hay que trabajar con el gobierno chileno para ver cómo va a ser esta parte de la implementación de la sentencia y de nuevo, hablar de esa ampliación, sí, de las reparaciones, no tiene la obligación, obviamente, de conformidad con la sentencia, pero sí, de nuevo, la Corte le está mandando ahí un mensaje, ¿no? De hacer esto, de llevar esto a un ámbito mucho más amplio. No olvidemos, y con esto estaría yo creo que terminando, no olvidemos que el Estado chileno pidió a la Corte Interamericana hacer una audiencia de solución para el caso, algo que obviamente no está previsto en el reglamento de la Corte Interamericana o en el procedimiento ante la Corte Interamericana, pero el Estado chileno estaba en la disposición de construir una negociación, ¿no? Y era muy probable, ¿no?, que pudiera haber entrado esta serie de propuestas que nosotros hicimos más amplios para el tema de la independencia judicial en Chile. Entonces me quedaría con esto en esta primera parte, obviamente a reserva de que haya algunas preguntas, pero creo que esto es lo que habría que recuperar en el marco del tema de la independencia del Poder Judicial. Gracias. Muchas gracias, Fabián, por tu exposición. Paulina. Bien,
Buenas tardes a todas y todos. Es un gusto para nosotros que nos acompañen y me corresponde presentar al profesor Andrés Bordalí Salamanca. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, abogado, doctor en Derecho, profesor titular del Instituto de Derecho Público de la Universidad Austral de Chile. Sus líneas de investigación han sido en el ámbito de los derechos fundamentales procesales, la justicia administrativa y la organización judicial. Muy bienvenido, profesor, y le doy la palabra. Bien, muchísimas gracias a todos y a todas por la invitación. Un gusto estar acá comentando con ustedes este importantísimo fallo, porque muy en la línea de lo que decía el colega Fabián Sánchez, esto más allá del caso concreto que resuelva esta sentencia, tiene, yo diría, una importancia a nivel más bien político, general, para situaciones futuras que deben, más probable que van a ocurrir en nuestro país. ¿Cuál es la principal importancia que yo veo a esta sentencia? Yo diría que la principal importancia que tiene es que en algún sentido, estos son los mensajes que yo diría que envía la Corte Interamericana, señala que la estructura judicial del Estado de Chile, diría yo que es incompatible o está reñido con una plena vigencia del principio democrático y con el pleno respeto de los derechos fundamentales de los jueces. Yo diría que ese es el mensaje, si podemos resumir, es lo que está de fondo. Hay que hacer adecuaciones, por lo tanto, a futuro al Poder Judicial chileno, propios de un Poder Judicial de una sociedad democrática y en la que rigen los derechos fundamentales. Esa sería como la frase, diría, del bronce, como para comenzar mi exposición. Lo invito a que analicemos el Poder Judicial chileno hoy día, el año 2020, en el contexto de una constitución de 1980. Si uno analiza la historia constitucional chilena, más o menos la misma estructura judicial que tenemos hoy día, el año 2020, y de su regulación en la constitución del 80, es más o menos lo mismo que teníamos en la constitución de 1828. O sea, es decir, tenemos un poder judicial anclado más o menos en ese año. Pero uno podría ir más atrás, es decir, la Constitución de 1828, cuando regula el Poder Judicial, que digo, es más o menos lo mismo que hoy día, toma como antecedentes en su regulación el modelo que existía obviamente en España, la monarquía española, y obviamente también en el modelo que empieza a regir en Francia a principios del siglo XIX, que se llama el modelo napoleónico. Y aún más, Napoleón retoma, o bien sigue profundizando el modelo que años o siglos antes había desarrollado el Estado prusiano a través del Codex Marquicus de 1748 de Federico el Grande, que toma a su vez legislaciones alemanas del siglo XVI. Con esto quiero decir que si hoy día analizamos el Poder Judicial chileno 2020, más o menos esta idea, esta estructura jerárquica, esta organización vertical que hablaba el colega Fabián Sánchez, tiene en el siglo XV o siglo XVI más o menos, ¿eh? Para hacer un poco el juego con esta idea de que hoy día en 2020 tenemos un poder judicial que tiene sus orígenes en esta época. Y esto es la idea, ¿cuál es lo que se hablaba en Prusia en el año 1748? Es hacer del Poder Judicial como un regimiento. Es el concepto que se usaba. Es la idea de un Poder Judicial completamente organizado funcionalmente a los fines del imperio o a los fines del emperador. Eso es lo que se decía en esta época. Entonces, el voto que hace en la prevención que hace el ministro o juez Zaffaroni es re importante porque el juez Zaffaroni habla de una lógica corporativa que existe al interior del Poder Judicial chileno. Él señala que esta estructura vertical propia del Poder Judicial chileno es incompatible con un Estado democrático, como decía al comienzo, y con el pleno respeto de los derechos fundamentales. Y por otra parte, dice Zaffaroni, suprime el pluralismo ideológico que debe existir entre jueces. Y hace un símil Zaffaroni en el sentido que dice, mire, la organización del Poder Judicial chileno se parece bastante a una organización empresarial
regidas por personas, obviamente, asumidas por personas jurídicas de derecho privado. O sea, esta idea de mando vertical, Zaffaroni lo asocia más bien a la empresa privada. En esto disiento un poco de Zaffaroni en el sentido que quizá el símil puede ser aún más dramático, diría yo, que es un buen ejercicio el que hace Zaffaroni de compararlo con el don de mando, el gerente o los que dirigen la empresa, ¿no? Pero yo creo que es mejor concentrarse en la idea de que el Poder Judicial chileno más bien responde a una impronta monárquica, porque tiene su antecedente esta idea jerárquica en el Estado monárquico, en que la Corte Suprema reemplazaría la figura del rey y el resto de los jueces serían lo que existía en el Estado monárquico, unos delegados del rey. Es decir, todos los jueces que están bajo la Corte Suprema serían jueces delegados del rey. Estoy haciendo acá el ejercicio de la judicatura como existía en la monarquía, la justicia retenida, que la tenía el rey, la justicia administrativa era del rey, y el resto de la justicia, la civil y la criminal, él la delegaba al rey en jueces inferiores o en jueces delegados de él, obviamente al mando del rey cuando podía intervenir en cualquier momento en esa causa, podía remover a los jueces perfectamente. Entonces creo que lo de Zaffaroni es interesante, la idea del don de mando o la cadena de mando de la empresa privada, pero lo llevaría yo más todavía a la impronta monárquica que existe en el propio derecho judicial chileno. Y Zaffaroni sí hace unas cuestiones que creo que son re importantes destacar. ¿Cómo sería un estado, en un estado democrático un poder judicial? Y en parte a lo que ha señalado él en esta idea de que no hay pluralismo ideológico y que no hay respeto de los derechos fundamentales por parte del Estado chileno hacia los jueces. Los jueces podrían, dice Zaffaroni, poder debatir entre ellos. O sea, no debería estar prohibido que un juez inferior, vamos a llamarle así por ahora, pudiese hacer comentarios de lo que decía un juez superior. O sea, el debate debería ser propio de un poder judicial respetuoso de los derechos fundamentales. Respecto a los derechos fundamentales, hay que partir de la idea de que los jueces, por ser jueces, no pierden sus derechos fundamentales, como a veces se entiende en Chile, sino todo lo contrario, los jueces tienen todos sus derechos fundamentales y pueden ejercer esos derechos fundamentales. Hay un consenso internacional que el único límite sería de que el principio de la imparcialidad judicial, en el caso concreto especialmente, podría ser un límite al ejercicio de los derechos fundamentales. Pero mientras no esté en juego la imparcialidad judicial, la verdad es que no deberían, en principio, haber restricciones a los derechos fundamentales de los jueces. Eso es algo, yo creo que está muy ausente en la organización judicial chilena. Esta judicatura, o en esta judicatura, siguiendo a Zaffaroni, debe estar plenamente garantizado el pluralismo ideológico. Se tienen que respetar todas las concepciones ideológicas de los jueces, expresiones de libertad de pensamiento, de creencia, de vida privada, etcétera, etcétera. Y lo que es más importante, el mensaje que manda este juez Zaffaroni, es que él está en contra de que se hable, por eso decía entre comillas, jueces superiores. Él no cree que se pueda hablar de jueces superiores y jueces inferiores. Lo que podría hablarse más bien son de instancias superiores, pero no debería haber en la estructura judicial chilena y en ninguna estructura judicial una idea de que hay jueces superiores a otros que son inferiores en una especie de cadena de mando. ¿Qué es lo que yo destaco fundamentalmente con este carácter general de la sentencia? Más allá del caso concreto de que obviamente la sentencia lo que hace es reparar parcialmente los perjuicios que ha sufrido el juez Daniel Urrutia y que, entre otras cosas, va a llevar a una cierta obligación del Estado chileno de suprimir este artículo 4, número 4 del artículo 323. Yo creo que acá lo que está, el mensaje que manda esta sentencia, es que el Poder Judicial chileno o la estructura jerárquica del Poder Judicial chileno tiene que ser modificada. Tiene que ser modificada porque esa estructura vertical no es respetuosa, como ya he mencionado, de los derechos fundamentales de los jueces, no es respetuosa del pluralismo ideológico y no es respetuoso, esto hago referencia al tema de este seminario, no es respetuoso con la independencia interna de los jueces. Y esto es lo más destacado. O sea,
Es decir, la estructura que tenemos en el Poder Judicial chileno actualmente, ya sea por normas constitucionales o legales, no permite que exista independencia interna. Y esto obviamente lo que debería llevar es que exista a futuro, o debería existir, un cambio del gobierno judicial chileno que está concentrado fundamentalmente en la Corte Suprema. Esa idea de gobierno del Poder Judicial en la Corte Suprema y en parte también en las Cortes de Apelaciones parece ser que es incompatible con esta idea de respeto a los derechos fundamentales, pluralismo ideológico e independencia interna. ¿Cuál es lo que voy para ir terminando en mi presentación? ¿Cuáles son las cuestiones más relevantes que hay que destacar de este fallo de la Corte Interamericana? En primer lugar, repito, los jueces tienen todos sus derechos fundamentales, los cuales pueden en algunos casos ser limitados en virtud de la vigencia del principio constitucional de imparcialidad judicial, o del principio que debería tener rango constitucional. Digo esto porque la imparcialidad no tiene hoy día reconocimiento constitucional, creo yo que deberíamos incorporarlo en una futura constitución. Por lo tanto, los jueces tienen libertad de opinión, libertad de pensamiento, libertad de reunión, libertad de asociación y desde luego debido proceso. Desde luego debido proceso, que no siempre se ha respetado el debido proceso de los jueces en los temas disciplinarios. Y hay aquí una cuestión muy importante en la sentencia de la Corte, porque señala que las garantías penales del artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos rigen también en un procedimiento de tipo sancionatorio. Es decir, todas las garantías penales, o la mayoría de ellas, deberían aplicarse siempre a los jueces que se ven expuestos a un proceso disciplinario. Y por lo tanto, y aquí la sentencia se explaya y en algún sentido justifica la condena del Estado chileno, los jueces tienen que conocer previa y detalladamente de qué se lo está acusando, eso propio de un proceso penal acusatorio. Tiene que tener ese juez pleno reconocimiento del derecho de defensa, sin ninguna limitación. Y otra cosa es que obviamente el órgano que va a fallar eso tiene que ser imparcial, lo cual no ocurrió en este caso porque la Corte Suprema ya había emitido en algún sentido una opinión, o en algún sentido había prejuzgado al remitirle los antecedentes cuando le llega a la Corte Suprema, cuando lo remite a la Corte de Apelaciones de La Serena, ya hace unos comentarios respecto, por lo tanto hay un prejuzgamiento, por lo tanto careció la Corte Suprema de la debida imparcialidad. Y además, este sistema de garantías en materia de responsabilidad disciplinaria de los jueces chilenos tiene que ser respetuosa del principio de legalidad, que pareciera ser que no se cumplió o no se cumple en este caso, en el caso del 323, número 4 del Código Orgánico de Tribunales. Esa es la condena específica. Le dice al Estado chileno, usted va a tener que cambiar ese artículo 323, número 4. Pero yo creo que esto se puede llevar a más artículos del Código Orgánico que creo que tienen problemas de legalidad, en el sentido de que presentan indeterminación, es decir, generan un espacio de discrecionalidad que puede devenir en arbitrariedad, como dice la sentencia, que son las típicas cláusulas de carácter napoleónica, estos conceptos elásticos. Por ejemplo, tenemos el 337, número 3, que dice que se presume de derecho para todos los efectos legales que un juez ha tenido mal comportamiento. 3 dice, si fuere corregido disciplinariamente más de 2 veces en cualquier espacio de tiempo, por observar una conducta viciosa, por comportamiento poco honroso, o por negligencia habitual en el desempeño de su oficio. Hay acá un espacio indeterminado de todo este tipo de conducta. O el 544, número 4, que esta es la clásica cláusula elástica napoleónica, dice cuando un juez puede ser sancionado, dice, cuando por irregularidades o conducta moral o por vicios que le hicieran desmerecer en el concepto público, comprometieran el decoro de su ministerio, cláusula napoleónica por excelencia. Estas cláusulas en muchos países han sido suprimidas porque son indeterminadas. En definitiva, hace que no se respeta el principio de legalidad y es el órgano que sanciona al final el que queda creando la cláusula, el que llena de contenido este tipo de cláusulas. Estos son algunos ejemplos, creo yo, de normas del Código Orgánico de Tribunales chilenos que perfectamente podrían ser ordenados, suprimir en el sentido que ha hecho hoy día la Corte Interamericana. De más está decir que hay muchos aspectos del procedimiento disciplinario chileno que no respetan el principio de legalidad, ya que no están definidos en la ley,
sino que están definidos en actos que emanan del propio órgano que puede sancionar, que es la Corte Suprema. Me refiero a las actas, acuerdos o autoacordados. Actas o acuerdos que yo no veo por ninguna parte en nuestro sistema jurídico que le reconozca facultad a la Corte Suprema para crearlas, pero con el tiempo han ido creando esta idea de, además, no se sabe si son cosas distintas los autoacordados o si los autoacordados a veces forman parte de actas. La verdad que hay una cuestión ahí que es un poco confusa, pero además no hay ninguna habilitación constitucional ni legal para que la Corte Suprema esté dictando este tipo de normas. Entonces, estas cláusulas podrían perfectamente ser suprimidas porque además responden a una legitimidad de la judicatura que es premoderna. Acuérdense ustedes que la judicatura, antes de la Revolución Francesa, se legitimaba por la apariencia o por la buena conducta de los jueces. Se habla acá, en el derecho comparado, de un modelo de juez sacerdote, ¿no? O sea, vamos a acatar las sentencias judiciales en cuanto provengan de un sujeto impoluto, una especie de sacerdote, ¿no? Bueno, esa idea de legitimidad judicial, que hoy día lo resumimos más bien en legalidad, la sentencia de los jueces se respeta en la medida que respeten la ley, y para saber si respetan la ley tiene que estar fundamentado en su sentencia de qué modo está cumpliendo con la ley. Bueno, estas normas del Código Orgánico de Tribunales son premodernas en el sentido que se legitiman o se legitima la decisión judicial por la apariencia, conducta o buena estilo de vida que pueda tener este juez, entre comillas, sacerdote. Estas son cosas que hay que modificar en Chile y creo que esta sentencia de la Corte Interamericana debería ser el impulso para que tanto en el Código Orgánico de Tribunales, pero especialmente en el proceso constituyente que comenzaremos o que ya estamos viviendo, esta sentencia debería ser el elemento catalizador, creo yo, para conformar una futura regulación del Poder Judicial que, como dije al principio, debe ser coherente con un Estado democrático y con la plena vigencia de los derechos fundamentales de los jueces. Quedo hasta acá nomás y abierto a todas las preguntas y comentarios que corresponden. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Ahora corresponde el turno a la profesora Flavia Carbonell Belolio. Ella es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, doctora en Derecho de la Universidad Carlos III de España, Madrid. Actualmente se desempeña como académica e investigadora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Sus principales líneas de investigación han sido en el área de la argumentación jurídica, razonamiento judicial, prueba y proceso, ideología y comportamiento judicial. Le damos la bienvenida y le doy la palabra a la profesora Flavia Carbonell. Bien. Muchas gracias a todos y a todas, especialmente al Instituto de Estudios Judiciales por invitarme a participar en este evento. También a la Asociación Nacional de Magistrados y Magistradas y Magistrados de Chile. La invitación me la hizo Mauricio Lave, por lo tanto, vayan mis agradecimientos personales para él. También agradezco las presentaciones de quienes me han precedido en el uso de la palabra, Fabián Sánchez y Andrés Bordalí, e intentaré no repetirme en lo que quisiera decirle. ¿No? Yo diría que hay algunos puntos que van a ser comunes a lo que ya se ha dicho. En primer lugar, yo diría la sentencia bajo análisis no es excesivamente sorprendente ni modélica en la manera en que razona sobre los hechos, ¿no? Y sobre el derecho. ¿No? Esto es la misma línea que señalaba ya o sugería Fabián, ¿no? O sea, yo creo que esta sentencia, pese a sus resultados, ¿no? Resultados que yo comparto, ¿no? Es una sentencia, él dijo que queda al debe, ¿no? o que nos queda debiendo, ¿no? Es una sentencia que no es un buen ejercicio de correcta justificación de la premisa fáctica y normativa respectivamente, ¿no? Y el voto de Zaffaroni, aunque yo creo que es muy inspirador y quizás algunas de las cuestiones que él dice
debieron haber ido en el cuerpo de la sentencia misma y no como voto, yo diría que son orientadores, pero también habría que seguir trabajándolo, aunque me encantaron, digamos, ¿no? Es muy inspirador, para satisfacer estos estándares. En cuanto al razonamiento probatorio, comienza, como se decía, con la determinación del marco fáctico, excluyendo otros procesos disciplinarios y solicitudes y argumentos incluidos, ¿no?, luego del informe de fondo por los representantes, tal como ya había sido anunciado, y siguen analizando algunas cuestiones de admisibilidad, ¿no? Y aunque hay algunas frases que me parecieron prometedoras, ¿no?, en que niega las peticiones de inadmisibilidad del estado de ciertas pruebas, ¿no?, indicando que no se trata de un problema stricto sensu de admisibilidad, sino más bien de valoración probatoria, al momento de la valoración hay varios hechos o enunciados fácticos intermedios que se dan por probado de manera poco justificada, a mi juicio, ¿no?, y que quizás no era ni siquiera necesario para estos efectos acreditar. Todavía en el nivel muy general en cuanto a la argumentación jurídica y como tras la apariencia de una sentencia ordenada, con títulos, etcétera, y con un hilo conductor claro, aflora, yo diría, una sentencia no tan articulada, recursiva, y en esta recursividad se pierde un poco, digamos, la idea más importante sobre la independencia, porque se va desparramando en distintos considerandos, ¿no? Es muy general en el uso de los argumentos, holística en la manera en que cita normas jurídicas, jurisprudencia, directrices y otros documentos que todos son relevantes, pero tienen distinta fuerza vinculante, transita entre actuaciones de los jueces en el ejercicio de la jurisdicción y fuera de ella, ¿no?, y deja, a mi juicio, sin justificación suficiente algunas afirmaciones que merecerían, para darle más fortaleza a la decisión, ¿no?, mayor justificación. Echo de menos, por tanto, que el análisis específicamente sobre independencia, imparcialidad y libertad de expresión, por mencionar algunos, hubiese sido algo más detenido, ¿no? Uno de los considerandos que me parece más relevante, que eventualmente podríamos llamar parte de la ratio de Chidendi, a mi juicio, es el 138, es decir, tenemos que esperar hasta el considerando 138, ¿no?, para enfocarnos, ¿no?, más en cuál va a ser esta decisión. Y lo voy a leer, me voy a permitir leerlo, ¿no? Dice: prohibir a los jueces la crítica del funcionamiento del poder del Estado, de que forman parte, que implica necesariamente la crítica a la conducta de otros jueces, o requerirle que para eso solicite la utilización del presidente del máximo tribunal, y más aún, que deba actuar de la misma forma cuando se trata de defender su propia actuación judicial, implica una opción por un modelo de poder judicial jerarquizado en forma de corporación, que era lo que antes decía Andrés, en que los jueces carecen de independencia interna, con la tendencia a la subordinación incondicional a la autoridad de sus propios órganos colegiados, lo que, si bien formalmente puede pretenderse limitado al ámbito disciplinario, en la práctica redunda, por temor inherente a este poder, en un sometimiento a la jurisprudencia llamada superior, entre comillas, y paraliza la dinámica interpretativa en la aplicación del derecho. Yo diría que no sé si es, ¿no?, además de los de Zaffaroni, pero que están en el voto, es, diría yo, una cápsula concentrada de la parte más relevante, a mi juicio, de la sentencia. También me parece importante lo que se afirma, pero se afirma, fíjense, en el parágrafo 136 sin fines, o sea, como un último coletazo de ese parágrafo, ¿no?, en el sentido de que la garantía de juez independiente, como garantías de las personas frente al ejercicio de la jurisdicción, y en este sentido como uno de los elementos mínimos del debido proceso, requiere jueces independientes, es decir, yo diría, esto no lo dice, ¿no?, condiciones estructurales que así lo permitan. Yo sé que soy crítica y espero que me perdonen por ello, pero esto es simplemente producto de mis propias obsesiones, ¿no?, e intereses que se refieren a el razonamiento judicial, ¿no?, y desde los lentes, por supuesto, de determinados marcos teóricos conceptuales. Dicho esto, diría yo, el caso delimitado por la Corte en el apartado marco fáctico es relativamente fácil, ¿no?, si se me permite esta expresión. Determinar si el proceso disciplinario llevado a cabo en contra del juez Urrutia por el envío a la Corte Suprema de un trabajo realizado en el marco de un diplomado y en el que criticaba el actuar del Poder Judicial durante la dictadura militar de Chile, violó derechos y garantías asegurados por la Convención Americana de Derechos Humanos y por otros instrumentos. Por lo grosero del caso, ¿no?, imagino además que nadie hoy en día, espero si no, estaría por defender la racionalidad, y me permitiría agregar la legalidad
de las medidas disciplinarias de censura por escrito y amonestación privada impuestas respectivamente por la Corte de Apelaciones de La Serena y por la Corte Suprema el año 2005 al juez Urrutia, ¿no? Yo creo que además hay un problema aquí de poco de invocación de normas legales pertinentes, de mala aplicación, o sea, hay otras cuestiones, ¿no? De que no era aplicable el 323 número 1, bueno, etcétera, etcétera. Podríamos quizás volver sobre eso más adelante. La decisión de la Corte, como ya se sabe y se ha expuesto aquí, ¿no? Consiste en constatar que se produjeron estas violaciones, especialmente al derecho a la libertad de pensamiento y expresión y a las garantías judiciales. Este carácter inadecuado de la sanción fue incluso reconocido por la Corte Suprema en mayo del 2018, que la deja sin efecto, eliminándose 10 meses después, 13 años a contar de del hecho, de su hoja de vida esta sanción, ¿no? La sentencia incluso dice que la Corte Suprema de Chile, digamos, que esta acción, ¿no?, constituyó un adecuado y oportuno, yo creo que oportuno no, control de convencionalidad de la sanción de amonestación privada y reconoció, cesó y reparó parcialmente la violación del derecho a la libertad de expresión en perjuicio del señor Urrutia Labró, considerando 94. Y la propia Corte Suprema señala, ¿no?, también me parece un avance, que la medida no guarda debida coherencia con la conducta que tuvo por fundamento, pues más que servir de correctivo entre la contravención de algún deber funcionario perteneciente a la ética judicial, tuvo el efecto de debilitar sus derechos a la libertad de pensamiento y de expresión. Lo que el fallo de la Corte agrega, y que es muy, muy importante, es la obligación del Estado de Chile de derogar el numeral 4 ya referido, del 323, el reconocimiento de esta responsabilidad del Estado, que en parte había sido hecha por esta resolución que deja sin efecto y se elimina de la hoja de vida la sanción, ¿no?, y también la obligación de indemnizar el daño moral del lesionado. Y aquí se ha hablado ya por quienes me han precedido y por el profesor Bordalí in extenso, ¿no?, que es el que más sabe, por eso me da un poquito de, vamos, de miedo venir a este foro a hablar sobre cosas de independencia y por tanto me voy a enfocar en una línea paralela, ¿ya? Me concentraré en el derecho a la libertad de pensamiento y expresión y en cuál es, si la hay, su relación con la independencia interna, con la independencia externa y con la imparcialidad. Me parece que estas relaciones no están claras del todo en la sentencia, ¿no?, que es muy general y que va y vuelve sobre los mismos temas de manera poco ordenada, ni tampoco, ¿no?, están esclarecidas del todo en la doctrina que he tenido la ocasión de revisar. Tal como lo indica la sentencia, la libertad de pensamiento y expresión tienen una dimensión individual, que consiste, como todos sabemos, precisamente en la facultad de expresar estas opiniones libremente sin censura previa, y además, y esto es reconocido en diversos instrumentos internacionales, una dimensión social, que consiste en que las personas tienen el derecho a recibir información y a conocer la expresión del pensamiento ajeno a través de la difusión de este pensamiento ajeno. Parece claro además que, como todo derecho, no es absoluto y no lo es al menos en tanto no está autorizado su ejercicio abusivo o un ejercicio que transgreda otros derechos, típicamente, ¿no?, la colisión que se invoca entre libertad de expresión y derecho a la honra. Otras de las restricciones contempladas en estos documentos que interpretan normas internacionales suelen además del respeto de estos derechos o la reputación de otras personas, invocar como posibles candidatos a la restricción de la libertad de expresión y pensamiento la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral pública, esta última por razones que también antes sugería Andrés en otro ámbito, peligrosas, ¿no?, las cuales en todo caso debiesen estar fijadas por ley, ¿no?, de manera clara y estricta. Pero además de estas restricciones, y cuyas condiciones debiesen estar establecidas por la ley, como acabo de decir, no parece haber otras, y su aplicación a un caso concreto debiese en cualquier caso siempre justificarse. En este punto entonces parece también claro que jueces y juezas, en tanto personas, son titulares de este derecho al igual que cualquier otra persona. Y fuera del ámbito del ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no?, uno podría decir del ejercicio en estrados, ¿no?, o a través de la sentencia, la decisión del caso a través de la sentencia, solo cabría esta restricción general en la forma enunciada. Y ello explica entonces que sea un caso fácil
tratar la decisión de la Corte de Apelaciones de La Serena como una decisión arbitraria y vulneratoria del derecho fundamental a la libertad de expresión del juez Urrutia. Para quienes no la hayan leído, yo diría que vale la pena, por un mal ejemplo, leerla, ¿no? Estos males ejemplos que uno dice, pues, generalmente los académicos hacemos, criticamos, ¿no? Pero esta yo diría que tiene provecho, ¿no? Voy a leer simplemente una parte, porque es un poco larga, ¿no? Pero básicamente insinúa, no insinúa, dice directamente que este juez de la República ha aprovechado este trabajo como un vehículo para formular ciertos juicios de valor que reprochan o censuran en forma concreta determinadas conductas. Yo diría que esto no es así, no hay reproches a conductas concretas, y incluso llega a sostener que para un efectivo reposicionamiento moral y ético del Poder Judicial como garante de los derechos de los ciudadanos, esta Corte Suprema tenía el deber moral de reconocer en forma clara y sin justificaciones las responsabilidades de este poder ante las violaciones de derechos humanos cometidos en la época de la dictadura. Y en la parte pertinente, querría también leerla muy brevemente, ¿no? Se dice que esto es manifestación de expresión desmedida de un juez de la República, y aquí está la parte interesante, para referirse a actuaciones de sus superiores jerárquicos, y aquí entonces nos vamos al siglo, digamos, a la impronta monárquica, violándose con ello el principio del respeto jerárquico, que informa toda nuestra normativa estructural del Poder Judicial y también en rigor, después de una violación a estas normas prohibitivas del 323. ¿Ya? Entonces, lo que parece que más molesta es esta violación al supuesto principio de respeto jerárquico o las críticas y directrices a esta, en palabras de Zaffaroni, cúpula orgánica, ¿no? Y luego parecen incluso casi accesorias el incumplimiento de las normas prohibitivas del numeral 1 y 4 del 323. Más allá ahora del fallo que estamos analizando, yo querría constatar una cuestión de sentido común y que se refiere a que los jueces y jueces tienen, ¿no?, una opinión, tienen, en unas expresiones análogas, ¿no?, una ideología que expresar a través de esta libertad de pensamiento y de expresión, de la cual por lo demás es imposible desprenderse. Y por ideología me gustaría también suprimir las valoraciones negativas que se le suele atribuir a esta expresión, y siguiendo a Bobbio, ¿no?, entendería simplemente una toma de posición frente a la realidad, que se funda en un sistema de valores más o menos conocido y que se manifiesta a través de juicios de valor que tienden a ejercer una influencia sobre la realidad, conservando la realidad como es, si la valoración es positiva, o intentando, ¿no?, su modificación, si la valoración es negativa, ¿no? Es decir, esta ideología que pudiese expresarse a través de la libertad de expresión siempre va a tener conceptualmente, digamos, una función normativa que aspira a dirigir el comportamiento. Además de que tengan esta ideología, ¿no?, diría yo que es deseable, desde un punto de vista normativo y aquí personal, que tengan posiciones ideológicas y que las puedan expresar públicamente, ¿no? Posiciones sobre cómo podemos construir conjuntamente una sociedad más digna y justa, o sobre cómo debiese ser el derecho o la organización de la judicatura. Pluralismo ideológico que ya fue relevado por Andrés Bordalí entre los jueces y como indica Zaffaroni en su voto. En esto consiste, y aquí voy a hacer una cita, el uso público de la propia razón en todos los terrenos, como una máxima del hombre ilustrado. Ese uso público de la razón tiene que ser siempre libre y es el único que puede procurar ilustración entre los hombres, decía el autor que estoy citando, pero yo voy a agregar entre los hombres y las mujeres, ¿no? Esto fue escrito en un célebre ensayo kantiano que es La Ilustración en 1784, ¿no? Y prosigue en lo que aquí es pertinente de la siguiente manera, ¿no? En justicia no se le puede prohibir que, como experto, en este caso la referencia es a un experto oficial del ejército, pero es aplicable en este contexto, por lo que dice más adelante el ensayo, a funcionarios públicos, no se le puede prohibir que como experto haga observaciones acerca de los defectos del servicio, en ese caso era servicio militar, y los presente ante su público para ser enjuiciados.
Incluso llega a indicar que es un deber de un ciudadano, en este caso de los jueces, ¿no?, en tanto especialistas en el funcionamiento del sistema de justicia, expresar públicamente sus tesis contra la inconveniencia o la injusticia de una institución, o participar al público todos sus bienintencionados y cuidadosamente revisados pensamientos sobre las deficiencias de un servicio, de un credo, etc. Ahora bien, ¿por qué o en qué sentido esta libertad de expresión podría mermar la imparcialidad del juez, ¿no? Y por libertad de expresión aquí entonces también estoy entendiendo libertad de expresar opiniones de todo tipo, ¿no? También opiniones ideológicas. A mí me parece que esta libertad y esta garantía de imparcialidad, que es una garantía de los ciudadanos frente al ejercicio de la jurisdicción, no se intersectan en abstracto, ¿no? Y en principio se intersectan en pocos casos concretos. La imparcialidad... Minutos. ¿Ah? Perdón. 3 minutos. 3 minutos, vale. La imparcialidad se refiere a que el juez sea ajeno a los intereses de las partes y juzgue el caso en sus propios méritos, como ha dicho en varios escritos el profesor Bordalí. En este sentido, en el ejercicio imparcial de la jurisdicción, es decir, en la solución de los casos sometidos al conocimiento del juez, a través de la aplicación de la norma abstracta y general al caso concreto, no cabe esta idea de libertad de expresión, que sí cabe fuera de este ámbito. En una frase, en los estrados y en las sentencias, los jueces deben ejercer jurisdicción y no expresar libremente sus opiniones, ¿no? Y la restricción del artículo 320 del Código Orgánico sí tendría sentido, ¿no?, en el sentido de que los jueces deben abstenerse de expresar o de, y aún insinuar privadamente el juicio respecto de los negocios sometidos a su conocimiento. Después puedo seguir, pero voy a decir 2 cosas más. ¿Por qué o en qué sentido la libertad de expresión podría mermar la independencia externa del juez? Yo diría solo en la medida en que esta libertad de expresión fuese, por ejemplo, expresión de ideas políticas y el juez o la jueza sufriese presiones políticas o político-partidistas, ¿no? Pero creo que el escenario de la futura constitución, como ya se ha dicho, es un momento para preguntarse por... No digo necesariamente que sea algo que deba incorporarse a nivel constitucional, de todas formas, ¿no?, la posibilidad de los jueces de asociarse políticamente o manifestar públicamente sus opiniones. La objeción suele ser que la política pudiese capturar al juez, ¿no? Pero por otra parte, no hay que olvidar que esto puede ser simplemente una medida paternalista, ¿no?, o una desconfianza en que los jueces puedan también resolver imparcialmente, con independencia, a sus opiniones políticas. ¿Es la independencia interna, y aquí voy terminando, presupuesto, condición de posibilidad de la libertad de expresión? La independencia, como tan claramente ha señalado Bordalí, también Atria, es una característica estructural, ¿no?, o la estructura que hace posible el ejercicio de la jurisdicción. Ella se da también en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales y en principio, ¿no?, la libertad de expresión parece correr por un carril separado, fuera del ejercicio de dichas funciones. Sin embargo, parece no haber dudas, y esto es, entonces matizo, de que una amenaza a la independencia interna consiste en concentrar tanto el control jurisdiccional como el disciplinario, ¿no?, en unos mismos tribunales. Un sometimiento jerárquico en la segunda dimensión, en la dimensión disciplinaria, ¿no?, repercute en un debido ejercicio de la independencia interna en la primera función, en la función jurisdiccional. Y para cerrar, ¿ya? Con una linda frase solamente que he elegido para ustedes, ¿no? Yo diría que habría que volver a este marco de libertad de expresión como ideal ilustrado, ¿ya? Y que esto serviría perfectamente también para el escenario actual. Una época no puede aliarse y conjurarse para dejar a la siguiente en un estado en que no le haya de ser posible ampliar sus conocimientos, sobre todo los más apremiantes, rectificar sus errores y en general seguir avanzando hacia la ilustración. Tampoco puede ampararse el despotismo espiritual ni ideológico. En igual sentido, no entraña peligro alguno, dice Kant, que se haga uso público de la razón, porque hay tanto miedo con esto, ¿no? Y que se exponga públicamente los pensamientos sobre una mejor concepción de una legislación, aun cuando se la critique con franqueza. Esto es precisamente, me parece, el camino que nos espera en materia de organización de la función jurisdiccional y de la administración de justicia.
Muchas gracias, profesora. Ahora, a continuación, va a exponer nuestra presidenta, la señora María Soledad Piñeiro Fuensalida. Ella es presidenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados del Poder Judicial, es abogada de la Universidad de Chile, magíster en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Austral de Chile, ministra de la Corte de Apelaciones de Valdivia, y ya lleva 28 años de incorporación en el Poder Judicial. Adelante, presidenta. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias primero que nada, saludar a todos los asistentes a este seminario. Agradecer especialmente a los panelistas que nos han acompañado hoy día. Me siento un poco dueña de casa en este seminario, así que por eso me permito agradecerles sus palabras. Bueno, la verdad es que creo que han abarcado prácticamente todos los temas que es posible sacar o como conclusiones de esta sentencia. Voy a tener que asumirlos de alguna manera, repetirlos, pero creo que les podemos dar una visión un poco más práctica desde lo que nos atañe a nosotros a diario como juezas y jueces dentro del ejercicio de nuestra función en el Poder Judicial. Y de ahí voy a hacer entonces una pequeña reseña del trabajo de la asociación en esta materia y de cómo hoy día este fallo de alguna manera lo que hace es precisamente respaldar lo que hemos dicho y hecho en función de lo que significa la sustancial reestructuración del Poder Judicial en nuestro país. Lo primero es señalar que desde hace más o menos unas 3 décadas ya la Asociación Nacional de Magistrados viene levantando como una necesidad imperiosa la modificación de la estructura del Poder Judicial, porque precisamente esta estructura monárquica, como la señala el profesor Bordalí, o como lo indica el profesor Zaffaroni en su voto, esta estructura jerárquica que la asemeja también a no solo a una empresa, sino que a un ejército, y lo nefasto que puede ser para el Poder Judicial una estructura jerárquica, como para un ejército una estructura horizontal. Esta situación que nosotros ya hemos denunciado radica fundamentalmente el daño, por así decirlo, en la independencia judicial y sobre todo en la independencia judicial interna. Y recalcar, como lo hago siempre, que la independencia como garantía y como valor no es una garantía, no es un privilegio para los jueces, es precisamente para la ciudadanía, que lo que pretende como estructura es tener jueces y juezas que en forma imparcial, independiente, sin presiones, puedan dedicarse al conocimiento de las causas que son sometidas a su decisión. Esa es la gran relevancia que tiene la independencia, no es un privilegio, no es una prebenda para los jueces como en algunas ocasiones se ha pretendido interpretar. Y desde ese punto de vista nosotros hemos advertido focos dentro de nuestra estructura que deben ser modificados. Básicamente el primero de ellos es la separación de lo que entendemos como poderes dentro del Poder Judicial, reservando a las Cortes Supremas, Cortes de Apelaciones, una única tarea, que es la de resolver jurisdiccionalmente los asuntos que se someten a su conocimiento y restar de sus facultades todas aquellas que tienen que ver con gestión o administración. Y en ese restar de sus facultades tenemos algunos temas que para nosotros son muy relevantes. Los nombramientos, la responsabilidad, que es el tema en el que profundiza este fallo, la carrera judicial y las calificaciones o evaluación de desempeño sin perjuicio de poder incorporar, obviamente, todas las revisiones que vayan avanzando en precisamente garantizar esta independencia para la función jurisdiccional. En este fallo en particular, centrarse en el sistema de proceso disciplinario precisamente aborda todas las temáticas que nosotros hemos levantado. En un primer tema, el proceso, en este caso no han habido garantías procesales, es decir, no se ha respetado el debido proceso y que es precisamente uno de los temas que a diario enfrentamos los jueces y que como asociación también a diario es que recibimos las peticiones de los jueces a efecto de poder ser amparados, amparo gremial, a efecto de ser apoyados en los procesos disciplinarios que se abren en su contra. Tanto es así, y como ya lo adelantó de alguna manera el profesor Bordalí, tan problemático es el tema del proceso o de la ausencia de proceso en la ley orgánica que nos regula, que es el Código Orgánico, que solamente hay una norma que se refiere a ello, el 523,
que nos dice que se debe proceder breve y sumariamente. Esa es toda la regulación que tenemos en todo el Código Orgánico respecto de cuál es el procedimiento. Frente a una ausencia de procedimiento, y por vías que nosotros también hemos discutido y hemos reprochado su legalidad y su constitucionalidad, aparecen las actas de la Corte Suprema, reafirmando de alguna manera esta cuestión jerarquizada y este sentimiento de poder de solucionar estos temas. No hemos conocido en ninguna oportunidad que la Corte Suprema haya acudido a las instancias correspondientes, entendiéndose el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, a efecto de que se subsanen estas falencias, sino que por el contrario ha asumido que es una tarea propia y ha procedido a dictar una serie de actas, nombre que aparece cuando se modifica la Constitución en relación a que pueden ser revisados constitucionalmente los autos acordados. Entonces aparecen ahora el nombre de las actas. Y en esas actas se realizan, como nosotros sabemos, una serie de normativa que pretende superar esta ausencia de proceso o de debido proceso. Sin embargo, en ella se reserva precisamente la posibilidad de resolver en forma breve y sumaria. ¿Por qué? Porque precisamente reconoce que la normativa no se la puede saltar, la única normativa. Las sanciones que tenemos son sanciones que no son proporcionadas o proporcionales a la tipificación de conducta. Y como ya lo adelantó también el profesor Bordalí, la tipificación de conducta es realmente absurda, por decirlo menos. Además de las que señaló él, a mí me gusta destacar la número 1 del 544, que se refiere a los jueces pueden faltar. Cuando el juez faltare de obra, de palabra, a un superior jerárquico. Nuevamente la jerarquía aparece aquí. Lo primero, no sabemos qué significa faltar ni qué conducta estaría contenida en faltar. Puede ser cualquiera, puede ser ninguna, pueden ser todas. Eso absolutamente abierto a la arbitrariedad, como también lo recoge el fallo que estamos hoy día conociendo, pero sobre todo recalca la jerarquía, porque ese mismo verbo rector no es aplicable a quien es un inferior jerárquico, sino que solamente al superior jerárquico. Lo que nuevamente destaca esta estructura jerárquica que nos hace tener una visión de respeto jerárquico, como lo señaló la profesora Carbonell, que recoge el fallo y que tiene que ver con la resolución de la Corte de La Serena, en donde dice que la conducta del juez Urrutia habría faltado el respeto jerárquico, el debido respeto jerárquico. ¿Pero por qué? Porque en todas nuestras normativas está precisamente presente esa situación. Y en ese mismo sentido de esta jerarquía y de esta imprecisión de tipificaciones, quiero recalcar que la resolución de la Corte Suprema que rebaja la sanción en este caso, hace referencia a la escasa experiencia de quien es sancionado y por eso se entiende la conducta que realiza respecto de sus superiores jerárquicos. Lo que nuevamente nos lleva al problema de fondo, esta estructura jerárquica. El fallo puede tener las falencias que se han anotado y que muchas de ellas comparto, pero para nosotros como asociación es un fallo que respalda, y como dice el profesor Bordalí, debería de ser un punto de partida para lo que hoy día enfrentamos en el proceso constituyente, y debería de abrirnos los ojos y dar luz a la necesidad imperiosa de hacer estas modificaciones que significan establecer un poder judicial que efectivamente garantice la independencia judicial, sobre todo la independencia judicial interna, y que también reconozca la igualdad en el ejercicio de las funciones de juezas y jueces, sin importar si están en un tribunal o en una corte. La distinción aquí debe ser por el rol que se desempeña y por la necesidad también de definir
un perfil en cada cargo. Hoy día nosotros no tenemos una definición de los perfiles para el ejercicio en cada una de nuestras funciones, ni menos en cada una de nuestras materias. Y un ejemplo inmediato de la prescindencia de esta necesidad y de la poca relevancia que se le da a la necesidad de estos perfiles de cargo, que forman parte también de lo que nosotros entendemos debiera de definirse dentro de la carrera judicial, es la última resolución de la Corte Suprema, en donde permite que los jueces de tribunales orales en lo penal vayan a apoyar a los juzgados de familia, aun cuando no tengan especialización en la materia. Todos entendemos aquí en Chile al menos la necesidad de los juzgados de familia a propósito de las decisiones legislativas en relación a la pandemia. Pero eso demuestra una vez más estas decisiones que de alguna forma desestabilizan lo que debiera de ser un sistema de justicia que esté con el objetivo puesto en la calidad de la función más allá de la cantidad. Y ahí topamos nuevamente en un nuevo defecto que tiene que ver con lo que señaló el profesor Bordalí a propósito del voto de Zaffaroni, y que se ve en nuestro Poder Judicial más bien como una empresa. Como asociación gremial hemos destacado muchísimas veces las falencias que tenemos en cómo se administra y se gestiona en tribunales de justicia, y a propósito de una serie de temas. Yo me voy a concentrar hoy día solo para ejemplificar en el tema que hemos criticado muchísimas veces, en cómo se levanta la información para tener estadísticas fidedignas de las cargas laborales, por ejemplo, en los tribunales, o de las necesidades de los tribunales, tanto de personal como de jueces y juezas para cumplir la función. Son ejemplos de cómo básicamente la estructura del Poder Judicial jerarquizada nos envuelve en un sistema en que en realidad el juez no tiene asegurada su independencia interna, y que está todos los días compitiendo con estas decisiones que le ordenan y que lo ponen en una ubicación en que tiene que estar siempre preocupado de las decisiones de sus superiores jerárquicos. Y al estar siempre preocupado de esas decisiones, y al estar precisamente concentradas las labores de las Cortes de Apelaciones, y que tienen el poder estas Cortes de Apelaciones y Corte Suprema para poder nombrar, para poder calificar, a propósito de que estamos en ese proceso en estos días, y para poder resolver el destino de la carrera de algunos de los jueces, es que se pierde la independencia interna. Si bien es cierto, en este fallo se concentra en el procedimiento disciplinario, yo creo que es precisamente esta estructura la que nos amplía la visión y la que nos deja en situación de tener que revisar todos aquellos temas que nosotros llevamos años levantando y advirtiendo con ejemplos a diario de cómo los jueces y las juezas están sometidos a estas presiones. Y que lo que se les exige en definitiva a través de este sistema es que los jueces tengan una especie de impronta moral superior, no superior al mayor o a la media, digamos, de la ciudadanía, sino que superior incluso a la propia función que se realiza, es decir, casi una especie de personas superdotadas en términos de integridad, a efecto de poder estar al margen de lo que le entrega en realidad este sistema. Yo creo que no es despreciable en el sentido de que el fallo le ordene dentro de sus decisiones al Estado de Chile el derogar una normativa. Porque en definitiva el derogar esa normativa nos lleva a tener que revisar todas las otras normativas relativas a la tipificación de conductas que hoy día en realidad lo que tienen es un amplio margen de discrecionalidad. Son tan amplias que uno no sabe en realidad cuál es la conducta que debe ser sancionada, es decir, no se cumple con el principio de predictibilidad, y no se cumple entonces con la seguridad con la que debe de actuar un juez en relación a su función. Y esto es bien relevante también porque esa amplitud lo que nos lleva es
a que existe la posibilidad de que dependiendo de los contactos que se tengan o de las relaciones que se tengan, porque como no hay un control real en ese sentido, esto sí influye y esto sí permite que la independencia se pierda. Entonces va a depender muchas veces de esas situaciones y no de la realidad de que conductas que deben ser sancionadas no sean sancionables, no se sancionen en lo concreto, o en el otro extremo, de conductas que en realidad no ameritarían sanción, ya sea por el contenido de las mismas o ya sea por la gravedad de las mismas, finalmente sean sancionadas de forma mucho más grave, entre otras cosas porque además no tenemos la proporcionalidad de las sanciones establecidas en la ley. Yo creo que en relación a nuestro sistema legal, debemos de abordar desde el sistema de responsabilidad, y debiera de ser considerado como un sistema de responsabilidad y no de disciplina, precisamente, porque no siendo jerarquizados no debemos de recibir órdenes de comportamiento, sino que debemos de ser responsables de nuestro comportamiento, que es muy distinto. Así que, partiendo por el nombre, creo que debiera ser cambiado, no hablar de sistema de disciplina, sino que de un sistema de responsabilidad, en donde los jueces deben tener claridad de cuáles son las conductas probablemente sancionables. Pero quería ir al punto de que no solamente este fallo nos lleva a la necesidad de la revisión de un sistema de responsabilidad de los jueces con todo lo que ello implica, proceso, órgano independiente, tipificación de conducta, proporcionalidad de las sanciones, sino que necesariamente al hacer referencia a la deficiencia estructural del sistema, nos lleva también a tener que revisar todas aquellas otras materias en que nosotros como asociación hemos tenido en muchas ocasiones la necesidad y la oportunidad de levantarla. Quiero agregar que, a propósito de lo que señaló al principio Fabián, de nuestra sesión que tuvimos el año 2018, ante la Corte Interamericana, nuestra sesión temática precisamente sobre independencia judicial, y que en esa ocasión efectivamente el Estado estuvo dispuesto a formar una mesa de trabajo sobre todos estos temas, no solamente sobre el sistema disciplinario, sino que sobre todos estos temas. Logramos, de una forma bastante imprevista en realidad, logramos que esta mesa se formara con el Ministerio de Justicia, representado por su actual ministro de Justicia, don Hernán Larraín. Y el año 2018, a fines del 2018, comenzamos precisamente una mesa de trabajo en donde acordamos una serie de parámetros en relación a la modificación del sistema de nombramiento. Y lo relevante es que precisamente esa mesa en la que participamos, no solo la Asociación de Magistrados y el Ministerio de Justicia, sino que participaron las universidades, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, algunos centros de estudio de distintas tendencias políticas como Libertad de Desarrollo, Igualdad, Observatorio Judicial, etcétera, varios entes que participaron en esa mesa. Precisamente se partió de la base de la necesidad de hacer esta separación de tareas, es decir, asumir por una parte las Cortes solamente lo jurisdiccional y dejar a un órgano autónomo las otras tareas. Sin embargo, a propósito de que la mesa solamente se convocó por el tema de nombramiento, nos reservamos el trabajo a esa materia y dejamos para una próxima tarea el asumir estas otras materias, como serían el proceso de responsabilidad. Sin embargo, en esa mesa se trató precisamente que todas estas materias debieran de ser alejadas de las Cortes y asumidas por órganos autónomos, debiendo también asumirse en materia de disciplina o de responsabilidad en realidad, el asumir las grandes deficiencias que tenemos. Yo creo que con mucha claridad los profesores que acaban de exponer han señalado el contexto de principio, doctrinario, de democracia, que significa la necesidad de la reforma del Poder Judicial, y nosotros desde la asociación nos sentimos muy respaldados de alguna manera, no solo por lo que ustedes han señalado, sino que también por este fallo en nuestras peticiones desde hace muchos años, y yo ahora he querido simplemente repetirla, reafirmarla y dar algunos ejemplos de cómo nos vemos a diario
sometidos a presiones que tenemos que salvar y que estamos tan acostumbrados a hacerlo que incluso ya muchas veces no las vemos, pero que a diario estamos precisamente sometidos a ese tipo de presiones. Yo quisiera hacer alusión a un último proyecto de ley que se ha ingresado, he tomado conocimiento, y que tiene que ver con algunas modificaciones que se pretenden hacer al sistema de acusaciones constitucionales, y básicamente se pide que se incluya al Poder Judicial en una obligación de entregar información al Congreso. Lo que me llama la atención del proyecto, y solamente a un modo de ejemplo de la necesidad de reflexionar de cómo tenemos que entender la función judicial, es que se incluye la modificación en las instituciones de gobierno. Y no se entiende entonces el Poder Judicial como un poder del Estado, sino que como una institución de gobierno. A mí me llama la atención eso y me preocupa de alguna manera el cómo nuestras autoridades pueden estar entendiendo cuál es la función del Poder Judicial. Tengo mucha esperanza en que nuestro proceso constituyente ya iniciado nos abra las puertas para poder modificar el Poder Judicial, no en términos de que favorezca el trabajo de los jueces como personas, sino que favorezca la función jurisdiccional sin importar qué personas ejercen esa función. Todas estas peticiones, todas estas modificaciones estructurales tienen que ver con fortalecer la función jurisdiccional, tiene que ver con crear ambientes y espacios en donde juezas y juezas puedan desarrollar en forma imparcial y sin presiones su trabajo, porque esa forma de trabajo le favorece al justiciable, le favorece a la ciudadanía, no le favorece al juez. De hecho, yo me atrevo a decir muchas veces que esta forma de trabajo nos puede imponer muchas más obligaciones a nosotros que en realidad los beneficios que efectivamente deberían de traer para la ciudadanía. Somos los jueces los que estamos pidiendo estos cambios. Somos los jueces los que queremos someternos a un sistema más estricto en el ejercicio de nuestra función, más seguro en el ejercicio de nuestra función y en beneficio de toda la ciudadanía. Eso quisiera decir solamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Soledad. Agradecemos las palabras que escuchamos de Fabián, de Andrés, de Flavia y por cierto de Soledad recientemente. Y queremos ahora abrir un espacio para poder responder preguntas que nos han ido llegando al chat del Facebook Live, para que sean respondidas de manera concisa, y para ello entonces dejamos a Paulina a fin de que formule la primera. Gracias. Tenemos una pregunta acá de Mauricio Lave para el profesor Bordalí. Pregunta, ¿qué debería regular la nueva Constitución en materia de sistema judicial? Bien, bueno, gracias a Mauricio Lave por la pregunta. Una cuestión más general, yo creo que soy partidario más bien de constituciones mínimas, así que no debería explayarse mucho la Constitución, a mi gusto, en el tema del Poder Judicial. Pero yo diría dos ideas matrices. Uno es que tiene que estar regulado el ejercicio de la magistratura, en el sentido que quepan todos los tribunales de justicia del país, y no como hoy día, de que no queda claro si la Constitución solo se refiere a aquellos tribunales que forman parte de la estructura llamada Poder Judicial. Entonces ahí hay un mandato para el constituyente, y creo yo de que tiene que haber una regulación en el sentido de que todo tribunal de justicia quepa en la regulación constitucional. Sean jueces de letra, jueces de tribunal oral en lo penal, juzgados de policía local, tribunales ambientales, quienes sean, deben tener esta especie de paraguas constitucional. Y lo otro que tiene que estar señalado en la Constitución, desde luego, los principios que informan la judicatura, que son los de independencia e imparcialidad, que hoy día el de independencia lo extraemos de algunas normas de la Constitución, pero en ninguna parte se habla de independencia, y el de imparcialidad no tiene reconocimiento, por lo tanto debería haber una alusión expresa a la idea de independencia e imparcialidad. Y para independencia tiene que estar regulado más o menos el sistema de nombramiento de los jueces en la Constitución, y tiene que estar asegurada la inamovilidad de los jueces.
Y luego creo yo que es esencial, como ya decía María Soledad Piñeiro, que es el tema de que la Constitución debería regular un nuevo gobierno judicial en que no se lo entregue ni a la Corte Suprema ni a ningún tribunal de justicia, sino que tiene que ser un órgano autónomo que no ejerce jurisdicción, principalmente el que tiene que gobernar la judicatura o la magistratura. Esas son, creo yo, las cuestiones básicas. No creo que haya que hacer un largo elenco de cuestiones de la judicatura, sino que hay que ir a lo esencial, que pueden ser algunas cosas más, pero eso creo yo que es lo relevante. Eso. Otra pregunta para Flavia, de Jaime Rojas de Valparaíso. Él pregunta, ¿qué efectos puede tener el fallo para los funcionarios públicos en general y el ejercicio de la libertad de expresión? Sí, muchas gracias, Jaime. No lo sé, digamos, desde el punto de vista de de teorías de la argumentación, uno podría, en algunos pasajes donde se habla de la libertad de expresión en términos generales, que reconocen estos mismos instrumentos internacionales, aplicar estas mismas directrices, ¿no?, de libertad de expresión individual y colectiva, por una parte. En segundo lugar, que las restricciones sean conocidas, claras, legalmente establecidas, ¿no?, y que aún así no requieran, yo diría en el caso concreto, siempre de justificación por alguno de estos motivos, por ejemplo, por eventualmente lesionar derechos de otras personas, por seguridad nacional, que son casos mucho más raros, ¿no? Pero que podrían en cualquier caso afectar a funcionarios públicos, ¿no? Entonces, claro, el fallo se refiere en general a la libertad de expresión, como un derecho de funcionarios, en este caso, bueno, de todas las personas, y aplicable a los funcionarios judiciales. Uno podría extrapolar esas conclusiones para funcionarios públicos y pensar que las restricciones pudiesen tener que ver ya con el ejercicio específico de una función dentro del ámbito de la administración, justificadas de la manera que digo, pero es muy general, entonces en ese sentido podría, yo diría, tener la misma cabida, ¿no? Muchas gracias. Tenemos una pregunta acá para Fabián, también de Jaime Rojas. Él pregunta, ¿qué le parece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos señale al legislador lo que debe hacer? Suprimir un apartado de un artículo, no excede dicha Corte sus funciones. ¿Nos falta la deferencia con los legisladores y las legisladoras chilenas? Muchísimas gracias por la pregunta. ¿Qué me parece? Si tuviera que responder muy breve, diría, me parece genial, me parece extraordinario. No me parece que sea un exceso de parte de la Corte, porque justamente son facultades que tiene un tribunal internacional como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No olvidemos que lo que la Corte también prevé es la falta de obligación del Estado chileno de adecuar el marco normativo interno con el marco normativo interamericano, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos concretamente. Entonces no hay ningún exceso de parte de la Corte Interamericana. Los estados, al momento que firman y ratifican un tratado internacional, se obligan al contenido de ese tratado. Y de nuevo está establecido en el artículo 2 de la Convención Americana el deber que tienen los estados de adoptar disposiciones de derecho interno con base en lo que se están comprometiendo, la Convención Americana. Y en ese sentido, la Corte le ha ordenado a los estados, a diversos estados de la región, modificar sus marcos normativos. Incluso se sabe, en algunos países como Chile, hacer una nueva sentencia, por ejemplo, en un caso concreto, ¿no?, debido a la violación de garantías judiciales sobre todo, ¿no? Y aquí, perdón que me extienda un poquito, pero creo que algo que mencionó la profesora Carbonell es muy, muy importante en el marco de control de convencionalidad, ¿no?, que menciona la Corte con relación
a la decisión de la Corte Suprema de eliminar la sanción disciplinaria en contra de Jesús Urrutia. Lo hace, y esto lo hace una vez que el caso ya había sido enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una cosa que me parece también como para que la Corte Interamericana lo señalara, y no lo hace, nosotros se lo hicimos ver a la Corte. Y peor aún, cuando unos años antes, la Corte Suprema de Chile había dicho que no podía eliminar la sanción disciplinaria porque prácticamente eso generaba un descontrol incluso prácticamente social, y hablaba de prácticamente un nuevo Big Bang que se podría generar, ¿no?, en el universo si echaba atrás una decisión porque había algo llamado cosa juzgada. Y unos años después decide abrir ese caos universal y echa para atrás la decisión, no importando la cosa juzgada, y puede ser porque ya el caso estaba en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya había decidido, obviamente, que se eliminara la sanción disciplinaria, pero lo elimina de la hoja de vida funcionaria hasta después, ¿no? Y esto yo creo que es muy importante y va muy de la mano. Si no hubiera pasado eso, muy seguramente la Corte podría también haberle dicho al Estado chileno que se eliminara esa decisión judicial por violar derechos humanos, lo cual me lleva al punto de tampoco hubiera sido una exageración o ir más allá de sus funciones. Muchas gracias. Para Soledad Piñeiro tenemos una pregunta. ¿Cómo, de qué forma colaborará la asociación, y en general, cómo ve usted que implementará el Poder Judicial las medidas recomendadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o al menos los esbozos que hace en cuanto a respeto de la dignidad de los jueces? Muchas gracias por esta pregunta. Bueno, como asociación, no puedo responder como Poder Judicial, sin duda, pero como asociación yo creo que lo que nosotros debemos impulsar en esta ocasión, y de alguna manera lo hacemos incluso en este momento, es publicitar precisamente la sentencia, que es una de las órdenes o de las resoluciones que contempla el fallo, es publicitar. Una de las decisiones no depende precisamente de la asociación, pero sí puede ser impulsada por una petición. Estos son, digamos, no es una cuestión que hayamos resuelto en directorio ni que hayamos conversado, pero podría servir como idea general. El hecho de que nosotros podamos pedirle al legislativo que derechamente modifique la normativa, tanto la que específicamente señala el fallo, como todas aquellas que nosotros hemos destacado en este mismo seminario. Y por último, respecto de la dignidad de los jueces, yo creo que aquí tenemos una tarea muy importante que tiene que ver precisamente con lo que se deriva de todo lo que ya hemos conversado, porque la dignidad de los jueces en este sentido, cada vez que la independencia interna se ve afectada, la dignidad de los jueces también se ve disminuida. Cada vez que los jueces reciben presiones para comportarse de una u otra manera, no solo para tomar decisiones dentro de causas, que eso ya amerita otro tipo de comentario, digamos, pero cada vez que se disminuye la presencia de la independencia interna, nosotros estamos hablando de un atentado hacia la función judicial, y estamos hablando también de un atentado hacia la dignidad de los jueces. Por ende, creo que para nosotros esa es una tarea fundamental. También quiero destacar que las comisiones de trabajo, tanto de integridad judicial como de gobierno judicial, son las que están a cargo precisamente de estas materias. Yo creo que internamente nos hace falta concentrarnos en crear desde las bases, entre pares, como debe ser, un código de ética. Si bien es cierto, los códigos internacionales nos pueden servir a nosotros como base para poder definir conductas, y no son precisamente las que nosotros creamos. Y desde ahí también aparece de alguna manera la dignidad de los jueces, en el sentido de, entre nosotros mismos, entre pares, decir: esta es nuestra forma de comportamiento, estos son los estándares que nosotros debemos aspirar y son los que debemos exigir que nos permitan tener. Así que yo creo que de alguna manera podemos hacer varias cosas.
desde el Poder Judicial como estructura jerárquica no puedo definir qué es lo que debieran de hacer, pero sin duda que adaptar muchas de estas decisiones puede ser una fórmula para salir adelante. También la Corte Suprema podrá pedirle al legislativo que modifique la normativa, también la Corte Suprema podrá establecer estándares, y no solamente establecer estándares, sino que además pedir al legislativo o al ejecutivo que inicie proyectos de ley que signifiquen modificar, por ejemplo, el proceso de investigación en materia de responsabilidad de los jueces, que se elimine la norma que dice breve y sumariamente y que se incorporen todas las que signifiquen un debido proceso, un órgano independiente, tipificación de conducta, proporcionalidad de las sanciones. Yo creo que esas pueden ser algunas de las tareas que debemos de tener. No es poco, pero tenemos que aspirar a eso. Gracias, Soledad. Ahora queremos hacer una pregunta más a nuestros panelistas. Vamos a seguir con Flavia Carbonell para dirigirle una pregunta vinculada a la jerarquía y a la imparcialidad. ¿De qué manera puede atentar, verdad, esta jerarquía a la imparcialidad de los jueces? Sí. Bueno, esta pregunta era para Andrés, no la voy a contestar, no, la voy a contestar yo, habiendo leído sus cuestiones, ¿no? Todos sus papers, su libro, todas esas cosas. O sea, yo diría que la jerarquía, digamos, no atenta, diría yo, eso sería mi idea, no atenta directamente la imparcialidad de los jueces, ¿no? Lo que atenta es precisamente, como lo ha dicho también doña María Soledad, es la independencia interna, ¿no? En general la imparcialidad está pensada o conceptualizada como aquella característica del juez, del juez que le prohíbe tomar partido, ¿no? Decidir de manera partisana en favor o en contra de una de las partes, ¿no? O fallar fuera del mérito del propio asunto. Y esas presiones pueden venir entonces de las partes, ¿no? Y también hay una distinción en parcialidad objetiva y subjetiva. La subjetiva sería que debe abstenerse de fallar de acuerdo a sus prejuicios, ¿no? Sino que solamente debe atenerse en principio al derecho vigente. Entonces, en principio yo diría que la jerarquía lo que realmente, o esta estructura jerárquica en materia disciplinaria y que en el fondo se combina, ¿no? el control jerárquico jurisdiccional con el control jerárquico disciplinario es el gran problema. Luego podríamos discutir, ¿no? si las decisiones judiciales, ¿no? requerirían una estructura jerárquica para su revisión. O sea, yo creo que eso todavía, ya que vamos a empezar a discutir, discutamos, ¿no? esta idea de que los tribunales colegiados, que ahora se llaman superiores, tendrían algo así como, o darían garantía de una mejor calidad de las decisiones, bien por su calidad epistémica, bien por su experiencia, para resolver una decisión. Uno podría pensar que la colegialidad, en principio, por hipótesis, podría mejorar esta decisión y hacer esta cuestión, pero eso no necesariamente está vinculado a esta otra idea de la jerarquía. Y solo una cosita muy breve respecto a lo que se decía por María Soledad. Bueno, yo creo que aquí también no solo la Corte Suprema, sino que las Cortes de Apelaciones podrían hacer esta misma cuestión en atención a ese artículo 5 del Código Civil, ¿no? que dice que los meses de marzo de cada año las Cortes de Apelaciones o la Corte Suprema podrá hacer podrá dar cuenta al presidente de la República de las dudas y dificultades que le haya ocurrido, aquí lo puse, en la inteligencia y aplicación de las leyes, ¿no? Entonces yo diría que esto habría que hacerlo. Parece que alguna vez averigüé y se usa muy poco esta disposición,
¿no? Entonces llegan cosas bien como curiosas, ¿no? A través de esta disposición, pero bueno, este es un caso claro en que el COT podría ser, el Código Orgánico de Tribunales podría ser modificado, derogar esta idea de presunciones de derecho de mal comportamiento, derogar, yo diría, no solo el 4, sino el 3 del 323, o revisarlo al menos, el 544 número 1 y número 4, como se ha dicho, ¿no? Etcétera. Son formas también de impulsar eso, y nuestro Andrés Bello de 1855 previó esta regla, así que de repente se podría usar. Perdón. Bueno, y en el mismo sentido, dada la tremenda invitación que hace Flavia a escuchar la opinión de Andrés, queremos preguntarle precisamente en torno a ellos cuáles son sus impresiones. ¿Sí? Gracias. Bueno, sí, efectivamente, la idea, yo creo que hay que distinguir acá en un plano del ser y del deber ser. O sea, el principio jerárquico y la jerarquía que existe en el Poder Judicial, en el plano de la realidad, del ser, pudiese ser no afectar la imparcialidad a un juez. Es decir, un juez pudiese fallar perfectamente aun cuando sepa que esa no es la opinión de la Corte Suprema. O sea, un juez puede sobreponerse a la estructura jerárquica. Pero del punto de vista de quizás de las estructuras orgánicas, sí que puede efectivamente afectarse esta imparcialidad. Es decir, quizás si hacemos un estudio del trabajo que hacen los jueces, muchos jueces fallan sin mirar la cara a la Corte Suprema, y aunque le pueda molestar a la Corte Suprema. Pero el modelo normativo que tenemos, el deber ser, no es adecuado para esta idea de imparcialidad, porque la imparcialidad consiste en atenerse al caso concreto determinado por los hechos y el derecho aplicable. Pero si yo estoy viendo qué puede favorecer mi carrera judicial, que va a depender obviamente de la opinión que tengan las Cortes de Apelaciones o la Corte Suprema especialmente, bueno, se acaba un poco la imparcialidad, ¿no? Y el tipo de normas que hemos estado señalando acá, estas normas que son muy vagas, bueno, hacen que la Corte Suprema no necesite mover ni una hoja para que en algún sentido los jueces se sientan intimidados en algún sentido a fallar de una manera que no inoportuno, no sea inoportuno, que que no moleste a la Corte Suprema, ¿no? O sea, no basta no es necesario órdenes, como dice perfecto Andrés Ibáñez, ¿no? No hay que llamarle por teléfono al juez. Estas normas del Código Orgánico de Tribunales, algún juez podría implicarle una especie de, entre comillas, amenaza, en el sentido de que debe fallar como le gustaría que fallara a la persona que determina su carrera judicial. Entonces, este tipo de estructura vertical, creo yo que sí pueden afectar. No digo que afecten en concreto en cada caso, porque hay jueces que perfectamente se pueden sobreponer a esto, pero el modelo que está ahí no es favorable a una imparcialidad judicial, ya que los jueces pueden fallar más bien pensando en su carrera judicial que en la justicia del caso concreto de acuerdo a los hechos probados y el derecho aplicable. Eso. Muchas gracias, Andrés. Preguntan también para Soledad, de parte de un apreciado colega, César Leighton. Soledad, ¿crees necesario o factible que la independencia judicial sea establecida no a nivel de regulación legal de la función jurisdiccional, sino en el capítulo pertinente de la Constitución? Gracias, César. Bueno, sin duda, lo dijo también el profesor Bordalí hace unos minutos. Yo creo que este es el pilar fundamental del Poder Judicial, por lo tanto debe ser una de las materias que debe contener la Constitución. Ahora, ¿qué tan detallado se regule cómo esta garantía debe estar contenida? Yo creo que eso ya es un poco más discutible, porque obviamente desde este manto de protección, por así decirlo, de la estructura o de la función más bien, se derivan una serie de otras materias, así que yo creo que eso es discutible, pero que claramente la independencia y la imparcialidad, como lo anotó también el profesor Bordalí, deben de ser temas que tienen que ser abordados en la Constitución. Quisiera agregar si me permiten, un minuto. A ver, a propósito de la imparcialidad y de cómo la jerarquía puede influir. Yo siempre hablo de un caso que conocí hace muchos años, 20 años por lo menos atrás, de un juez porfiado. ¿Por qué era porfiado? Él fue uno de los primeros que empezó a otorgar la libertad bajo fianza en giro doloso de cheque, no en equivalente
al monto de la deuda. ¿Ah? A lo mejor Fabián aquí va a quedar un poco colgado de nuestra legislación interna, pero voy a seguir con el ejercicio. Y este juez daba la libertad bajo fianza, era apelada y era revocada por la Corte. 2, 3, 4, 5, 6 veces, a la séptima vez iba con un reto en la resolución. Y el juez seguía, y el juez seguía. ¿Ah? Y bueno, ya sabemos que hoy día esa es la regla general y no la excepción, y que nadie es sancionado por eso, y que hoy día el cheque en Chile ha perdido validez precisamente por aplicarse convenciones internacionales. ¿Ya? ¿Y por qué lo saco a colación? Porque, insisto, él era un juez porfiado, un juez valiente, entre otras digamos, palabras que se pueden utilizar y que no debieran de utilizarse. Porque la estructura del Poder Judicial, lo que él hacía al tomar estas decisiones era arriesgar su carrera, arriesgar su calificación. Porque las mismas personas que le revocaban constantemente y que le mandaban recados en las resoluciones de cómo debía de actuar, son los que lo calificaban, los que lo iban a poner en la terna eventualmente, los que estaban en definitiva decidiendo sobre su carrera judicial. Entonces, en esta estructura, sí, es posible. No debiera. Y insisto, no significa que a todos les pase. No significa pero eso va a depender de la persona. Y estas decisiones no deben depender de la persona, tienen que estar reforzadas en la estructura. Eso, gracias. Gracias, Soledad. Y una última pregunta para Fabián, en su calidad de experto, ¿verdad?, en materia de litigación en derecho internacional. ¿Cómo se aprecia la situación o cuestión del control judicial disciplinario en chileno a la luz del derecho internacional de los derechos humanos en el concierto interamericano? Esto es comparado con el resto de los países de la región. Perdón, ¿podrías repetirla? Porque no la entendí muy bien. Sí, o sea, ¿cómo se aprecia nuestra situación del control de la actividad judicial a nivel disciplinario en comparación con lo que ocurre en otros países de la región? ¿Qué tan mal estamos? Es la pregunta en el fondo. Ya, ok. Bueno, yo creo que no necesariamente, sobre todo en los países de la región, es que funcionen muy bien las cosas, ¿no? Por ejemplo, nosotros hablamos dentro de las propuestas, y ya se ha mencionado también aquí, la creación de un órgano autónomo constitucional distinto a los que realizan funciones jurisdiccionales, ¿no?, encargado de los procesos disciplinarios. Consejos de la Judicatura, que ya mencionó también el profesor Bordalí en algún momento, ¿no? Bueno, no necesariamente funcionan bien. Por ejemplo, en el caso mexicano, o no es que tengan la mejor estructura, ¿no? En el caso mexicano, quien preside el Consejo de la Judicatura es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, termina siendo de alguna forma algo muy similar, ¿no? O no dejan de estar ahí ciertos intereses también cuando se preside el mismo órgano. Entonces deberían ser cuestiones totalmente separadas, ¿no? Entonces, la región de nuevo no es que esté muy bien. Yo creo que aquí es bien interesante también la presentación como testigo que hizo Álvaro Flores, porque hace una reflexión también en torno a ello. Yo creo que es muy importante. Habría que buscar la forma de hacer público esto, a lo mejor a través de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados. Creo que sería muy bueno dar a conocer ese testimonio que dio Álvaro Flores, ¿no? Pero de nuevo, yo creo que Chile no es muy distinto a otros países de la región que están en esa situación, aunque habría que decir que la mayoría de los países de la región tienen órganos que hacen ese control disciplinario distinto, ¿no?, a lo que hemos estado analizando. Y eso yo creo que es de lo más importante que tendría este caso. Y de ahí, permítanme explayarme un poquito, pero de ahí es que insistiría yo de nuevo en el marco fáctico. El marco fáctico ampliado nos permitía ver toda esa dimensión respecto a los procesos disciplinarios. No olvidemos que hoy día el juez Urrutia tiene abiertos pues 8 procesos disciplinarios, algunos con algunos años de no tener una decisión. Y digo, mientras ocurre todo esto del proceso constituyente y logramos a lo mejor con este caso que sea una base para la reformulación del Poder Judicial, ¿qué es lo que va a pasar hoy día, no? Hoy día el juez Urrutia no está en su tribunal, precisamente por un proceso disciplinario. Hoy día está en un tribunal distinto a la materia, ¿no?, de su conocimiento, de su experiencia profesional. ¿Qué pasa en este momento con procesos disciplinarios abiertos, con procesos disciplinarios en donde no hay una resolución todavía después de años?
Y esto, de nuevo, yo creo que es preocupante, lo decía ahorita Soledad, ¿no? Jueces que se atreven a ir más allá de algunas cosas o señalar un punto específico en algún momento. El tema, de nuevo, con el que inicia el caso del juez Urrutia, es un tema que se da, o bueno, es una situación que se da dentro de un aula académica. Y aquí yo creo que es importante mencionar también un amicus curiae que se presentó de parte de una universidad de Canadá respecto a la libertad académica, un tema que no tocó y que era una oportunidad también de la Corte Interamericana tocarlo, ¿no? De nuevo, esto se da dentro de un aula académica, sin mencionar un caso bajo su jurisdicción. ¿Qué pasaba ahí, no? Y el marco, de nuevo, permitía esto, era una oportunidad y no se dio. Y eso que justamente mencionó el juez Urrutia en ese trabajo académico, lo terminó haciendo el Poder Judicial chileno años después, reconociendo el rol que jugó el Poder Judicial en el marco de la dictadura en Chile. ¿Qué pasó con un proceso disciplinario también del juez Urrutia con relación al voto de los presos o personas privadas de libertad en Chile? Terminó cayéndose después, y él lo señaló también en alguna de sus resoluciones. Entonces, podemos estar o no de acuerdo con algunas cuestiones que hace o resoluciones que dicta el juez Urrutia. Ese proceso disciplinario, la vía para ello, yo no creo, sino las instancias, ¿no?, superiores que debieran, digamos, operar cuando así lo consideren incluso las partes, y no necesariamente la instancia judicial superior llamada en estos momentos. El juez Zaparoni hacía mucha mención en la audiencia, yo recuerdo, ¿no? La insistencia en llamarle superior, y él decía, no, no es una cuestión superior, son jueces, él en principio dice, los jueces son iguales, solo son distintos en cuestión de instancias, de materias, ¿no? Y es ahí donde habría que señalar, yo creo que el punto. Perdón que me haya extendido. Muchas gracias, Fabián. Bueno, estamos llegando ya a la parte final de nuestro seminario. Queremos agradecer muy sinceramente la oportunidad que han tenido, en el fondo, el desprendimiento de tiempo y de generosidad que han hecho para con nosotros, la Asociación de Magistrados, el Instituto de Estudios Judiciales, a los profesores Fabián Sánchez desde México, a Flavia Carbonell como representante de la Universidad de Chile, a Andrés Bordalí desde la hermosa ciudad de Valdivia, y a María Soledad también desde la misma bella ciudad, que además como presidenta está por dejar su cargo ahora prontamente el 4 de diciembre. Y bueno, nos veremos tal vez en alguna otra ocasión para los fines gremiales y académicos que nos han motivado desde siempre. Agradecemos entonces a todos los que nos han podido seguir a través de Facebook Live, así como las preguntas que nos dirigieron, y nos veremos en alguna otra ocasión. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes. Gracias a ustedes por venir. Nos vemos. Muchas gracias. Chao. No, Gracias. gracias.